Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy os traigo un caso del que se habló mucho en su momento, pero que se quedó ahí en el olvido totalmente, y es el del cronovisor. Entonces os invito a que vengáis conmigo hasta 1972. En 1972, en un periódico italiano, la Domenica del Corriere, hacen una entrevista a un fraile benedictino que se llama Padre Ernetti. Entonces, en esta entrevista, el Padre Ernetti cuenta cómo, mandado por el Vaticano, un grupo de 12 hombres más él crean un aparato que fotografía el pasado. Bueno, fotografía, filma, en fin. Entonces, él cuenta esto, el periodista le hace una serie de preguntas y en el dominical sale también una fotografía de Jesucristo, porque él en la entrevista cuenta que visionaron los últimos días de Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cruz. Bueno, el periodista le pregunta que dónde está ese aparato y él dice, el padre Ernetti dice que el aparato está en piezas y están dispersas por varios sitios y que había entregado un plano a los americanos porque estaban en espera el Vaticano de que los americanos dieran el visto bueno a ese aparato e investigasen más. Entonces ahí estaba la historia. Esto es lo que cuenta el padre Ernetti en aquella entrevista. A la semana siguiente, en el mismo dominical, en la Domenica Corriere, sale otra fotografía y en esa fotografía se ve como Jesucristo está en el campo con el resto de sus discípulos. Eso está ahí. El padre Ernetti en todo momento dice que esas fotografías no las ha aportado él y que no coinciden con las fotografías que puede llegar a hacer el cronovisor. Entonces, él se desliga desde un primer momento de esas fotografías, pero esas fotografías están ahí. Pasa un tiempo y, bueno, pues se encuentra una talla de madera que con el suficiente contraste y demás se ve que es la fotografía que sale en el dominical la primera vez cuando hacen la entrevista al padre Ernetti. Y sale también que la fotografía donde sale Jesucristo con sus discípulos es un cuadro que está colgado en un museo alemán. Con lo cual, el testimonio del padre Ernetti se queda totalmente denostado. Se le da un toquecito desde el Vaticano y se le dice que esté ya un poquito quieto. Entonces, a partir de ahí, este hombre pues se niega a dar entrevistas sobre el tema. El padre Ernetti podría parecer que es pues un pobre fraile benedictino loco que se ha inventado una historia y la ha puesto ahí. Pero no es así. Esto no es así. Este hombre cuenta en la entrevista que todo surge porque a él
le encargan una recopilación de música gregoriana. Entonces esta recopilación la tiene que hacer junto a otro padre, y este se llama Gemelli, el padre Gemelli. El padre Gemelli tenía, a principios de los 50, tenía ya 70 años, y el padre Ernetti tenía 28. Y los dos hacían un buen tándem con el tema de los sonidos y demás, porque luego os voy a explicar quién era realmente el padre Ernetti. No era un tonto a las tres. Entonces, el Vaticano les proporcionó un estudio donde ellos iban recopilando la música, la iban pasando de un sitio a otro. Y hay un momento en el que están trabajando y algo sale mal. Exactamente lo que es no lo sé, pero algo sale mal y todo el trabajo que estaban haciendo se les va al garete. El padre Gemelli tenía una costumbre, cuando algo le salía mal, de decir: padre, ayúdame, pero no porque se estuviera refiriendo a padre el de ahí arriba, sino porque se estaba refiriendo a su propio padre. Y él siempre, cuando tenía algo que le contrariaba, le pedía ayuda. Padre, ayúdame. Total, que siguen haciendo cosas y de repente vuelven a oír por los cascos y demás, y se dan cuenta que se ha metido una voz. Se mete esta voz y en esta voz decía: siempre estoy ahí para ayudarte, o algo parecido. Hay muchas variaciones, pero claro, vete tú a saber. Más o menos vendría a decir eso: siempre estoy contigo para ayudarte, o siempre estoy contigo, o algo así. Entonces se dan cuenta que se ha metido esa voz, y entonces el padre Gemelli se da cuenta que esa es la voz de su padre difunto. Entonces, en ese momento, bueno, no solamente eso, sino que después esa voz, esa misma voz, se mete por medio y le dice algo más. Entonces, en ese momento, ya que la voz ha salido dos veces y que el padre Gemelli la reconoce como la voz de su propio padre, cogen todas las cosas y se van al Vaticano a hablar con el entonces Papa, que era Pío XII, creo que era. Entonces Pío XII es el que da luz verde a una investigación sobre el tema de las voces supuestamente del más allá. Eso para el Vaticano era importante, porque de alguna forma era una forma de demostrar que la supervivencia del alma existía y era, y lo podían demostrar. Entonces, por eso empiezan a trabajar en esto. El caso es que al final se forma un grupo multidisciplinar, porque se empieza a estudiar todo esto muy detalladamente y se crea un grupo interdisciplinar, o sea, gente que se dedicaban a cosas variadas. Entonces se juntan todos junto con el padre Ernetti y llegan a la conclusión de que se puede hacer algo para provocar la visión o la audición del pasado. Y así es como se hace el cronovisor. De las personas que estuvieron en aquel entonces en este proyecto, se saben algunos nombres, pero ninguno ha salido a decir yo estaba allí. El único que ha dado nombres ha sido el padre Ernetti, y el único que se ha expuesto ha sido el padre Ernetti. Entonces, bueno, también estaba entre ellos Jürgenson. El Papa llama a Jürgenson. Se dice
Yo no es algo en lo que crea mucho, que Jürgenson fue documentalista del Vaticano, porque Jürgenson, entre otras cosas, era ateo. Entonces, pues no creo yo que eso fuera así. Pero bueno, eso está ahí y es algo que lo que sí es cierto es que participó en la investigación, porque Jürgenson era, era una persona muy estudiosa sobre temas de psicofonías y demás. Por eso se le llama a él también. Bueno, llegados a este punto, eso, lo del padre Ernetti con la voz del padre del otro fraile, pues fue a principios de los 50 y cuando terminan de hacer el cronovisor sería a finales de los 50. La entrevista es a principios de los 70 y él se queda ya quieto, ya no vuelve a decir nada más porque el desprestigio que tuvo con lo de las fotografías fue impresionante. Entonces eso se quedó ahí en el olvido y él siguió pues como un hermano más de los benedictinos, haciendo el trabajo que tenía que hacer dentro del Vaticano. Era una mente prodigiosa y él siempre mantuvo que las fotografías que salieron en la Domenica del Corriere nunca las aportó él y que jamás esas fotografías podían ser del cronovisor. A mí lo que más me da de fiar del padre Ernetti es que en las pocas entrevistas que se le hicieron, que en la más extensa fue la que hizo en 1972, siempre ha mantenido el mismo discurso, siempre ha mantenido el mismo discurso. Entonces eso es lo que te dice que una persona no miente cuando a lo largo de los años saca el mismo tema y es exactamente igual que el anterior. Porque si mientes, algo vas cambiando. Y él siempre se mantuvo en lo mismo. Después de aquella famosa entrevista de la regañina que le debieron de echar en el Vaticano, que debió de ser impresionante y demás, bueno, pues él únicamente hizo otra entrevista muy escueta al Heraldo de Aragón, un periódico español, y luego con Javier Sierra en 1993, Javier Sierra le pide una entrevista pero para hablar de otro tema. Y ahí aprovecha y le va haciendo alguna que otra pregunta sobre el cronovisor y Javier Sierra dice que este hombre en aquello que contesta vuelve a ser lo mismo que contestó en 1972, lo mismo. Para mí no miente. Y nada más, esta entrevista que le hizo Javier Sierra fue en 1993 y él ya murió en 1994, era un hombre ya de una edad y pues murió de algo en principio natural, o sea que... ¿Por qué creo yo que lo que dice el padre Ernetti es cierto? Primero, el padre Ernetti era una persona muy versada en muchas cosas. Era una mente prodigiosa, no era un iluso, era una persona que se había dedicado toda su vida, desde que tenía 16 años, se había dedicado a la Iglesia, a los benedictinos, al Vaticano, a todo lo que se le pedía, a Dios. Y no era una persona fantasiosa para nada.
creo que tengo por aquí, porque os dije que os iba a enseñar, porque yo, vamos, creo que una persona así tiene que tener su mérito. El padre Ernetti ingresa a los benedictinos con 16 años. A partir de ahí, él hace su seminario para entrar en los benedictinos, lo pasa y a partir de ahí se dedica a estudiar. Es lo que hace este hombre toda su vida. Estudia la carrera de Filosofía y Letras, la carrera de Teología. Estudia lenguas antiguas orientales, que ya hay que tener. Estudia la carrera de Física con la especialidad en Física Cuántica. Esta especialidad de la física en aquel momento estaba todavía en pañales y sin embargo él ya está interesado por aquello. Pero hay más. Estudió piano, armonía, polifonía. Fue especialista en música prepolifónica. Esta es la música que existe hasta el siglo XII. Del siglo XII para acá ya no. Estudió xilografía electrónica. Un currículum que no es de ser una persona muy fantasiosa, ¿no? Creo yo. Aparte de eso, fue exorcista de la diócesis de Venecia. Se codeó con otros exorcistas como fue Cándido Amantini y Gabriel Amor, exorcistas del Vaticano. Quiero decir que no era ni un mindundi, ni un iluminado, ni nada por el estilo. El caso es que eso, por una parte pienso que no miente por lo que decía antes, porque siempre es el mismo discurso, él no se desdice en nada ni inventa nada nuevo. Pero por otra parte es una persona que está versada en muchísimas cosas. Es una persona interesada en el mundo que le rodea, en la investigación. Y hay otra cosa que a mí me hace más pensar que está en lo cierto, que no, por lo menos que no miente. Y es que él comenta en la Domenica del Corriere que en ese momento están investigando, están estudiando el tema los americanos. Y lo que hicieron con las fotografías, unas fotografías que el padre Ernetti no sabía de nada y dijo en todo momento que él no las había aportado, ese tipo de práctica es una práctica muy, muy habitual entre los americanos cuando quieren ocultar algo y para ello quieren denostar a la persona. Dejan a la persona que lo enseñe, pero al mismo tiempo la fulminan moralmente, socialmente y de todo. ¿Qué fue lo que le pasó al padre Ernetti? ¿Por qué se acabó eso? ¿Por qué la gente dejó de pensar en eso? Pues porque se demostró que las fotografías eran falsas. Y a pesar de que él en todo momento dijo que él no había aportado ninguna fotografía, aún así pues se fue al garete. Entonces a mí este tema, yo sí me lo creo. Bueno, no es una cuestión de creencia, no es una cuestión, no es un dogma de fe, es que es así. Hace unos años alguien, no sé quién, salió diciendo, ¡guau! El Vaticano ha admitido que el cronovisor existe. Porque ha salido, bueno, en aquel entonces estaba Ratzinger, que todavía no había llegado a Papa, no me acuerdo en qué año fue eso. No os voy a decir un año porque os estaría mintiendo, no tengo ni idea. Ratzinger todavía no era
Papa. Bueno, pues en aquel entonces Ratzinger hizo una, es que no sé cómo se llama, cuando en el Vaticano hacen una especie de decreto, ¿no? No sé si es una encíclica, no lo sé, no sé cómo se llama. Pero ahí decía, según la gente, los conspiranoicos que decían que el Vaticano había asumido que esa máquina existía porque Ratzinger en esa encíclica, en ese decreto del Vaticano, decía que quedaba totalmente prohibido visualizar el pasado con cualquier tipo de máquina, con la pena de la excomunión. Eso no fue así. Ese decreto decía que estaba totalmente prohibido grabar de forma visual o auditiva con cualquier tipo de aporte técnico cuando se estuviera confesando a un feligrés, y que eso tenía pena de excomunión. Esto es como el home. Bueno, el caso. Es decir, si hay alguien que está confesando a un feligrés, un cura, un párroco, lo que sea, y le está confesando, no le puede estar grabando con una grabadora, con el móvil, con una cámara. No puede. Si eso se llega a averiguar, eso está totalmente prohibido para el clero. Está prohibido. Y si te pillan, te excomulgan. Realmente lo que dijo Ratzinger fue eso. No dijo otra cosa. Bueno, pues ya aclarado todo esto, el caso es que el padre Ernetti murió en el ostracismo, haciendo un servicio idóneo al Vaticano en todo momento, porque era un cerebro andante, y bueno, pero bien que se encargaron de que no volviese a hablar. Y nada más. Os he querido traer esto porque es algo de lo que se habla poco, y yo creo que está ahí, y que probablemente eso esté en funcionamiento para algún que otro gobierno. Hay que pensar, porque vamos a ver, si tú pudieras ver el pasado, ¿dónde te meterías? Quiero decir, ¿qué te interesaría ver? Yo en estos días que he estado preparando el vídeo, digo, pues a mí, ¿qué me gustaría ver del pasado, de la historia, Pues es que yo no sé si querría ver algo del pasado, te lo digo de verdad. A ver, ¿qué quiero ver? Lo hecho está. Si es que tampoco puedes intervenir. A ver, el cronovisor es eso, un visor del tiempo. Entonces, ¿a mí qué más me da? El padre Ernetti decía que había quedado muy afectado porque él había visto el sufrimiento de la crucifixión de Cristo, y que le había dolido muchísimo. ¿Qué es lo que queremos ver del pasado? Tampoco que creo yo que nos sirva mucho, pero probablemente para algún que otro gobierno sí, porque es una forma de aprender, sobre todo maldades. Y si eso se estudia lo suficientemente bien, yo me imagino que a lo mejor también pueden llegar a ver el futuro, no lo sé. ¿Ya? Pero según cómo está hecho esto, ¿no? Porque se basaba en el sonido. El padre Ernetti decía que eso va en base al sonido, en el rastro que va dejando el sonido, que es energía. Entonces, esa energía que sigue pululando por ahí,
por eso aquello de las psicofonías y demás, el sonido que se queda en el ambiente, el residual, no lo sé. No lo sé. El caso es que me sirva, no me sirva, nos sirva o no nos sirva, yo sí creo que a alguien le servirá para algo. Y para nada bueno. Y nada más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y por lo menos que os haya hecho pensar un poco. Y nada más. Soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos.